Te saludo con mucho gusto, Jesús García, editor de La Opinión, LA y el Diario de Nueva York. Jesús, por supuesto, el tema que ha llamado la atención a nivel internacional no podía ser de otra manera. Estamos hablando de nada más y nada menos de Estados Unidos y de la campaña presidencial. Joe Biden se retira, Joe Biden se baja de la campaña y Kamala Harris está buscando los apoyos correspondientes de los demócratas. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Hermosillo, Sonora. Te saluda Salvador Ávila. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Ana, muy buenos días. Pues en efecto, la noticia que dio la vuelta al mundo el día de ayer hacia el pasado del mediodía, el presidente Joe Biden descarta la reelección, renuncia a la campaña que llevaba pues ya bastante tiempo, desde 2023. Hay que recordar que la precampaña, si se puede decir de esa forma, porque no existen formalmente en los Estados Unidos, iniciaron pues a mediados del 2023, cuando el presidente Biden anunció que iba por la reelección en fórmula con la vicepresidenta Kamala Harris, pero ahora pues bueno, cede pues esa posibilidad a la vicepresidenta Harris. El hecho de que el presidente Biden renuncie y apoye abiertamente a la vicepresidenta Harris no significa que ella es la candidata oficial del partido. Ella puede iniciar, bueno, ya inició de hecho formalmente la campaña para justamente ser la candidata. Biden era básicamente el candidato virtual. Él ya tenía los votos de los delegados suficientes para ser el candidato oficial del partido, pero no se transfieren los votos directamente hacia ella. Tiene que haber un proceso adicional que el Partido Demócrata tiene que anunciar en los próximos días sobre cómo ocurrirá ese proceso. Y al mismo tiempo, pues puede haber, por supuesto, otros contendientes, otros políticos que pueden buscar ocupar esa candidatura por parte del Partido Demócrata, que será confirmada en la convención en agosto próximo, a mediados de agosto, a finales de agosto. Entonces, digamos, el proceso no está finiquitado, sin embargo, es importante por lo que sí se transfiere para la vicepresidenta Harris es los fondos que se han recaudado en la campaña, porque ella estaba en fórmula en la campaña, y la campaña misma en sí. Es decir, ella podría anunciar nuevos funcionarios de campaña, etcétera, pero por lo pronto, pues ya incluso vimos la información que nos está llegando de esa campaña, pues ya tiene una modificación y ahora es Harris for President. Jesús, bueno, 2 puntos me gustaría ampliar contigo, de ser posible. Primero, en México, la mayoría de los comentócratas, de la comentocracia, de los opinólogos, de los editoriales, han visto esto muy bien. Han señalado más como una fortaleza que como una debilidad, como una muy buena decisión del presidente Biden en estos momentos, sobre todo posterior al atentado de Donald Trump, pero también derivado de los resultados del debate y de los últimos elementos o de los últimos actos públicos de Joe Biden, donde se venían repitiendo estos actos, un poco lo ponían un poco contra la pared, por lo menos ante la opinión pública internacional. En México se ha visto muy bien, en Estados Unidos en general la comentocracia, ¿cómo lo ha señalado, cómo lo ha editorializado, cómo lo ha comentado? Pues es un paso importante. De hecho sí se está considerando que esto es importante, sobre todo pues que Estados Unidos tenga la posibilidad de que pueda tener una primera presidenta, lo cual es algo que se había estado buscando en 2016, pero ahora también se ve como una gran posibilidad. Si bien Kamala Harris no había salido muy bien en los careos previos, digamos cuando el presidente Biden era el candidato, pues ahora la situación es diferente. Hay decenas de grupos, de hecho tuve un reporte especial y ella estuvo hablando durante más de 10 horas vía telefónica con decenas de grupos, organizaciones civiles, sindicatos, líderes del partido, que han estado empezando ya a apoyarla oficialmente, lo cual pues definitivamente creo que va a modificar su presencia en los sondeos también, en la forma en que ella puede incidir, y la prensa en los Estados Unidos pues lo está viendo de una forma positiva, viendo que las elecciones en Estados Unidos pues están dando un giro importante, sobre todo después de lo que vimos en la semana pasada en la convención republicana, donde se confirma pues una agenda considerada extremista, sobre todo en derechos civiles y en otros aspectos, en inmigración, por ejemplo, donde el expresidente Donald Trump fue confirmado como candidato presidencial y él nombró a J.D. Vance en esta fórmula. Y ahora pues bueno, viene el proceso que
bueno, va a ser el foco finalmente. Los republicanos ahora pues están en un poco como en temor, porque evidentemente el ciclo de noticias cambia. Ya aunque sea el atentado al expresidente Trump, el hecho de que la vicepresidenta Harris sea considerada como una posible o casi candidata hacia el Partido Demócrata, y digo casi porque está recibiendo muchísimo apoyo. Ya vimos también el apoyo hoy de Hillary Clinton, que fue candidata en 2016, está pidiendo incluso apoyo porque señala que pues Harris no puede hacerlo sola, y están pidiendo fondos. Solamente en algunas horas después del anuncio ella recibió más de $47 millones para su campaña, más adicional los recursos que tiene. Hoy a las 11 de la mañana va a haber otro anuncio súper importante, del cual no puedo adelantar porque bueno, está bajo embargo, pero es muy, muy importante también para la campaña de lo que puede ser la vicepresidenta Harris. Entonces, se está viendo de una forma muy positiva porque, bueno, cambia el ciclo de noticias, pero también, pues, la competencia se vuelve más interesante en ese sentido. Hay una gran rivalidad, por supuesto, entre la vicepresidenta Harris y el expresidente Donald Trump, así que lo vamos a ver, pues, muy bien en los debates que se puedan sostener si ella es confirmada como la candidata del Partido Demócrata. Finalmente, Jesús, de mi parte, la última pregunta sería, ¿quién puede ser el acompañante en fórmula de Kamala Harris? ¿Quién podría ser? ¿Quién se vislumbra? ¿Quién se rumora? ¿Quién se desea o se imagina que pueda ser? Pues hasta el momento los nombres son muy pocos, pero uno que suena muchísimo es Pete Buttigieg, que es el secretario de transporte, que es un personaje muy, muy importante en los Estados Unidos. Y además, no solo eso, ser funcionario en los Estados Unidos ha tenido una proyección importante en medios, y además lidera los proyectos más importantes de inversión en los últimos años en Estados Unidos en infraestructura, y puede hablar a detalle sobre lo que está haciendo incluso en estados republicanos, cuando los republicanos rechazaron incluso este tipo de proyectos en el Congreso. Y eso no significa que no haya fondos para esos estados republicanos, y él puede defenderlo muy bien si él es seleccionado por la vicepresidenta como parte de su fórmula. Pero bueno, esto es, digamos, parte de lo que se discute. No hay otro personaje. Ahí se ha mencionado incluso que podría ser Michelle Obama quien compita en contra de Kamala Harris, lo cual lo veo un poco complicado debido justamente a la relación que ya han tenido ambas en algún momento, digamos, en el ámbito político y dentro de los grupos que ellos han estado representando. Pero como vicepresidente, pues Buttigieg es el que pues está sonando mucho más fuerte, pero podría no ser el único. Jesús García, editor de La Opinión LA y Diario Nueva York. Jesús, muchísimas gracias, muy completo. Muchas gracias por tus comentarios y tu análisis. Un gusto como siempre, muy buen día. Gracias, muy buenos días, Jesús. Bueno, pues lo que estamos viviendo en Estados Unidos es sumamente interesante, tiene consecuencias internacionales, por supuesto, y Kamala Harris podría ser la primera presidenta en Estados Unidos. Complicado, difícil. Donald Trump ha incrementado sus posibilidades, no solamente derivado del desarrollo de la imagen, del desenvolvimiento público en algunos actos de Joe Biden, sino también, por supuesto, del reciente atentado que ha incrementado su popularidad en Estados Unidos. El apoyo de los republicanos es absoluto, es total, y de muchísima población de origen latino también. Muchas personas en Tucson, muchas personas en Arizona están apoyando abiertamente a Donald Trump. Y bueno, pues veremos quién acompaña a Kamala Harris. Será, por supuesto, fundamental, será importante. Una de las noticias, Ana, más importantes del fin de semana a nivel internacional. Así es, Salvador. Y además, importante mencionar que en estos días también Claudia Sheinbaum se pronunció y pues dijo que independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos, ella, como presidenta electa del país, pedirá respeto para México al próximo presidente. Así fue como lo comentó. Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos. Quien ellos decidan que va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, vamos a seguir trabajando conjuntamente. Pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país siempre nos traten bien. ¿Habrá alguna declaración con el equipo de Trump? ¿Que se extendería un puente con el nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente? Ya vamos a esperar a que pase su selección.
Nos vamos a llevar bien. Ayer él habló bien del tratado, de que se va a mantener, entonces no hay ningún problema. No, porque nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre, y a defender a México. Pero no fue un error en la interpretación. No, por cómo él describe la negociación, entonces siempre hay que defender a México, a nuestro equipo. Sí, siempre es un gran compañero. Doctora, Donald Trump siempre sigue usando a México, dice que le han dado todo y gratis. Esto es parte de la campaña electoral. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a pedir respeto para México siempre, pero nos vamos a llevar bien. ¿Y cómo? Estamos de regreso en Proyecto Puente. Muchísimas gracias por acompañarnos y es momento de entablar la conversación, por supuesto, de uno de los temas más importantes a nivel internacional, lo que ha sucedido con Joe Biden. También quizá podríamos preguntarle a nuestra querida amiga Ana María Salazar, analista en temas de seguridad, relaciones México-Estados Unidos, consultora internacional, sobre estas declaraciones de Claudia Sheinbaum, donde solicita respeto con el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Ana María Salazar, te saluda Salvador Ávila desde Hermosillo, Sonora. Bueno, pues el mundo ha recibido la noticia de Joe Biden, que abandona la carrera presidencial y abre la posibilidad, sin duda, de que Estados Unidos tenga, como México, la primera presidenta. Ana María, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchos saludos desde la Ciudad de México. No, yo no te diría que los analistas estábamos sorprendidos de la decisión de Joe Biden de renunciar a la candidatura demócrata para la presidencia, ya que habían pasado casi 3 semanas de muchísimas presiones internas, no solamente por parte de seguidores de Joe Biden, pero también operadores del partido político y sobre todo de aquellos grupos que donan dinero para las campañas. Ya habían amenazado y de hecho algunos donadores importantes habían dejado de dar dinero a la campaña de Joe Biden, simple y llanamente por la preocupación que ya se estaba viendo muy público, uno, de sus capacidades cognitivas y su capacidad física, no solamente para aguantar una campaña, pero sobre todo poder aguantar 4 años más en la presidencia. Y mucho la posición que se estaba tomando es tanto el temor de que gane de nuevo Donald Trump, que era mejor correr el riesgo de que él renunciara y buscar otro candidato o candidata a mantenerlo, o sea, que se mantuviera como candidato. Entonces, lo que sucedió el domingo no es sorprendente cuando uno ve todas las presiones. A mí lo que me sorprende fue el caos, el hecho de que se ve que no habían el partido, el equipo de Biden no había anticipado esa eventualidad. Entonces, eso fue, creo que, el primer punto. Y 2, el segundo punto, el momento en que Joe Biden expresa su apoyo a su vicepresidenta, que también creo que era bastante claro de que eso tenía que suceder porque era su vicepresidenta, era la persona que él escogió para reemplazarlo, ya sea que le pasara algo como presidente o en esta situación, porque se asumía que en 4 años ella sería la candidata si era reelecto. También, pues, lo que ha sido interesante es que cómo rápidamente se ha empezado a crear un apoyo contundente a la candidatura y ya se está empezando a reflejar, sobre todo, creo que esto es muy importante, por parte de los donadores, que yo creo que en una forma récord ella ha podido asimilar para ella, no para la campaña de Biden, sino para ella, casi, pues todavía cuando me acosté anoche, como a las 2, 3 de la mañana, están hablando de más de $70 millones en horas. Entonces, además del apoyo que ella ya está empezando a recibir de los delegados, parece que ella va a ser la candidata y en una de esas podría ella ser la que gane las elecciones el 5 de noviembre, dependiendo también a quien ella escoja como su
candidato o candidata de fórmula. ¿Quién sería, quién observas, Ana María, quién puedes alcanzar a percibir, quién podría ser esta persona, este hombre, esta mujer que acompaña a Kamala Harris en este gran reto de vencer a Donald Trump y convertirse en la primera mujer presidenta en Estados Unidos? ¿Quién podría ser? Esa es una gran pregunta y hay muchísima especulación, pero sí se empieza a reducir a un número, por lo menos se empieza a reducir a unas 10 personas, porque este candidato o candidata tiene que tener ciertas características, tiene que agregarle a la fórmula, o sea, que este candidato o candidata tiene por su perfil los electores independientes y algunos electores más conservadores del Partido Demócrata estén más dispuestos a votar por la fórmula para evitar que gane Donald Trump. Y eso se reduce probablemente a un candidato o candidata que venga de 7 estados bisagras y que sean interesantes para electores independientes de esos 6 estados bisagras. Entonces eso te reduce el número. Y hay un candidato, yo creo que desde Sonora sería muy interesante seguirlo, que es Mark Kelly, que es el senador de Arizona, que tiene un perfil muy interesante. Como sabes, Arizona se considera un estado bisagra importante. Ya se estaba dando por hecho que era muy difícil para los demócratas o para el candidato demócrata ganar la presidencia, ganar en ese estado la presidencia, pero Mark Kelly, que es el senador de Arizona, no sé qué tanto saben de su perfil, es astronauta, él es esposo de una congresista que sufrió un atentado, casi la matan ahí en un centro comercial en Tucson, y él tiene, es militar, él tiene tal vez, se considera como un demócrata conservador, de hecho ha criticado a Biden o ha expresado preocupación al presidente Biden por la política migratoria, las dificultades que tienen de controlar la frontera. Él podría ser un candidato interesante, lo uso a él como ejemplo, porque eso describe las características que seguramente estarían buscando para como candidato a la vicepresidencia. No sé si será él el candidato. Hay otro personaje muy interesante, que es Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte, un personaje muy interesante, muy bueno, fue candidato a la presidencia en contra de Joe Biden hace 4 años, un extraordinario talento político, pero también tiene unas características personales muy interesantes, es abiertamente gay, tiene su pareja, tiene hijos, y él además viene del Middle East, es del mismo estado de donde viene el ex vicepresidente de Donald Trump. Entonces es un estado también muy conservador, Indiana, perdón, y él tiene experiencia gobernando, pero sería un perfil también, un perfil histórico también en ese sentido, además del hecho de que Kamala Harris, como tú lo has dicho muy bien, ella sería la primera mujer presidenta en Estados Unidos, que sigue siendo sorprendente el hecho de que Estados Unidos no ha tenido una mujer gobernante. Va a haber mucho caos en los siguientes días. Yo creo que el equipo de Donald Trump, el mismo Donald Trump, ya se preocupan por la candidatura de Kamala Harris, porque va a ser probablemente más difícil para ellos hacer campaña. Simplemente porque ella es muy buena como fue fiscal, ella tiene muchas capacidades de comunicación y sobre todo puede ser muy agresiva ante un Donald Trump que también hay que decirlo, está en sus años, se le han notado problemas
cognitivos en diferentes momentos, lo vimos algunos problemas que tuvo en la convención, pero los rigores de las campañas también son muy pesados para personas con esa edad. Vamos a ver qué pasa, va a ser muy caótico, las encuestas todavía no son contundentes a favor de Donald Trump y esta mañana, hace algunas horas, estaba revisando algunas encuestas que se hicieron antes del anuncio y Kamala Harris tiene el potencial de ganarle a Donald Trump, pero todo depende de que tenga una buena campaña y que pueda unificar a los demócratas, que también siempre es muy difícil. Los demócratas tienden a enfrentarse y a veces rechazar la unidad. Ana María, si me lo permites, hablando de mujeres poderosas, las declaraciones de Claudia Sheinbaum en relación a la solicitud de respeto de las declaraciones confusas de Donald Trump respecto a Marcelo Ebrard y a la política exterior mexicana. ¿Tienes algún comentario al respecto? Mira, no es la primera vez que salen a hacer declaraciones de relaciones exteriores o vinculados a relaciones exteriores, porque hay que recordar que Marcelo Ebrard fue el canciller, en donde reaccionan indebidamente. A mí me pareció que a estas alturas Donald Trump durante toda la campaña se va a dedicar a atacar a México, ¿sí? Es una parte fundamental de la campaña. Y yo creo que y por más ofensivo que sea, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho a través de los años es básicamente decir, esa es política, es parte de la política interna en Estados Unidos, no hay que ponerle mucha atención. Y generalmente trata de no reaccionar a Donald Trump, particularmente en estos últimos 4 años que no era presidente, ¿sí? Hubo un cambio en donde el presidente decidió que tenía que mandarle una carta a Donald Trump, no sé si recordarás, en donde por el discurso que dio en la convención, en donde básicamente durante toda la convención, todos los que participaban en la convención, incluyendo el candidato a la vicepresidencia J.D. Vance, en donde él sale y abiertamente dice, la culpa de la adicción de mi mamá es por la culpa de México, porque ella es fue adicta a las drogas, entonces él culpa a México. Cuando Donald Trump hace su discurso, básicamente sale y dice lo mismo que hizo hace 8 años durante las campañas, pero ahora sí como con más turrón al pastel. Y asegura que por México están vaciando las prisiones, están entrando criminales, están entrando terroristas, están entrando traficantes de drogas, o sea, lo mismo, pero pues con un poquito más de agresividad. Y el presidente, al día siguiente del discurso, él decide, pues no, yo le voy a mandar a Donald Trump una carta, porque seguramente no le han informado, ¿sí? Okay. Entonces parece que ha habido un cambio de política, de que hay que empezar a reaccionar a las decisiones o a los comentarios de Donald Trump aún como candidato. Y a mí me parece un error, porque van a estar enviando cartas todos los días. Pues sí. O van a estar teniendo que reaccionar y sin todos respuestas, los días. cartas sin respuestas además. O sea, todos los días. Y eso es lo que busca un candidato, una persona como Donald Trump, porque eso así nota en Estados Unidos. Ya hubo una reacción de la candidata electa y empieza todo un análisis de cuál va a ser la relación entre ambos países y cómo Donald Trump puede hacer enojar al gobierno de México, al gobierno entrante. Entonces, sí creo que hay que tener mucho cuidado en esta época electoral, porque va a haber muchos comentarios muy ofensivos sobre México, sobre los mexicanos. Y en el caso de Ebrard, pues
posiblemente en contra de exfuncionarios, pero pues en el caso de Ebrard eso no sucedió. O sea, verdaderamente, porque yo escuché el video, me fui al video original y no estaba hablando sobre Ebrard, sobre la capacidad cognitiva de Ebrard, estaba hablando sobre la capacidad cognitiva de Joe Biden, que ha sido una importante parte de su campaña. Entonces, sí creo que hay que tener mucha calma, va a ser muy desordenado el proceso electoral, hay que ponerle mucha atención, hay que preparar ante la eventualidad de que Donald Trump sea el presidente electo en Estados Unidos y cuál va a ser la política exterior y cómo manejar a un Donald Trump en donde sí hay, afortunadamente, personas alrededor del gobierno, del futuro gobierno de la doctora Sheinbaum que conocen por lo menos pues lo difícil que es tener una relación bilateral con un personaje como él, pero no hay que reaccionar. Yo creo, sino todos los días van a estar teniendo que enviar cartas y tener reacciones públicas. Ana María Salazar, analista en temas de seguridad, relaciones México-Estados Unidos, consultora internacional. Muchísimas gracias por tus palabras, gracias por tu análisis, gracias por tus comentarios.